Hoy nos metemos en un tema increíblemente complejo y muy necesario: el síndrome de maltrato infantil. Sí, es un asunto difícil, sin duda. Lo es, pero entenderlo es el primer paso para poder combatirlo. Para este análisis tenemos una combinación de fuentes muy potente. Ajá. Por un lado, una conferencia clínica que detalla todo el diagnóstico, y por otro, pues, los hallazgos de la traumatología forense, que enseñan a leer las heridas. O sea, la ciencia detrás de las marcas. Exacto. La misión de hoy es desentrañar cómo se identifican las señales, no solo en la evidencia física, sino también en el testimonio tan frágil de un menor. Bueno, para empezar, creo que es útil arrancar con la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque es muy, muy abarcadora. A ver, La OMS lo considera como toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o social. ok. Y esto es clave. Incluye desde una acción directa, como un golpe, hasta el trato negligente, el abandono, el descuido. Y eso de la negligencia me parece un área muy gris, Es que lo es. porque un golpe es innegable, ¿no? Pero ¿dónde se traza la línea entre un padre que está abrumado y comete un descuido y un patrón de negligencia que ya es dañino? Absolutamente. Y no se trata de un solo evento, ¿eh? La negligencia se define como un patrón sostenido. Entiendo. Los ejemplos que se citan son claros. No llevar a un niño a la escuela de forma crónica, no cumplir con su calendario de vacunas o no darle la alimentación adecuada. Son actos de omisión. Exacto. El daño se va acumulando con el tiempo. Para ordenar un poco la discusión, el material clasifica el maltrato en 4 grandes áreas: Ok. abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico y esta negligencia que comentamos. Y además, se meten 2 síndromes muy particulares que, la verdad, desafían la lógica: el abuso prenatal y el síndrome de Munchausen por poderes. ¡Wow! Esos suenan complejos. Si te parece, empecemos por el abuso físico, que quizás es el más visible. Me imagino que la evidencia es lo más difícil de interpretar. Sí, No es tan simple como ver un moretón y asumir lo peor, ¿verdad? para nada. De hecho, el análisis forense es una ciencia de detalles. Se basa en 3 elementos fundamentales para evaluar una lesión. ¿Cuáles son? El primero es la localización. A ver, un niño que juega se golpea las rodillas, los codos, la frente. Claro, lo esperable. Son zonas normales. Pero cuando las lesiones aparecen en las orejas, las mejillas, el cuello, la espalda o la parte de atrás de los muslos, Uf, lo que se conoce tristemente como zonas de castigo, ahí las alarmas se disparan. zonas de castigo. ¡Qué terminología tan escalofriante! Y el segundo elemento, la forma de la lesión. ¿Qué nos dice? Nos dice cómo ocurrió. A veces la piel guarda literalmente la impronta del objeto que causó el daño. ¿En serio? Sí, el análisis describe casos donde se puede ver la marca de la hebilla de un cinturón, las líneas de un cable doblado o hasta la silueta de una mano en una mejilla. ¡Wow! La lesión cuenta la historia del arma. Exactamente. Me falta el tercer elemento, que intuyo que es el que revela si esto es algo que pasa seguido. Exacto. Es el estadio de curación. Un solo accidente deja una herida en una fase. ¿Ok? Pero en casos de maltrato, es común encontrar múltiples equimosis, o sea, moretones, en distintas etapas de color. ¿Cómo es eso? Si un médico ve un moretón violáceo, que tiene 1 o 2 días, junto a uno verdoso de casi una semana, y otro amarillento que ya está sanando, Entiendo, es la historia de varias agresiones. es la historia contada en la piel. El cuerpo del niño se vuelve un mapa del tiempo y de la intención. No solo dice qué pasó, sino cómo y cuándo. Hay patrones de lesiones que se mencionan en las fuentes que son muy reveladores, casi como una firma del maltrato. Pienso en las quemaduras. Sí, esas son casi inconfundibles. Una salpicadura accidental de agua caliente deja un patrón irregular, ¿no? Lógico. Pero las quemaduras en guante o en bota, que se producen al sumergir a la fuerza la mano o el pie en líquido hirviendo, ¡Ay, qué horror! dejan una línea de demarcación perfecta, como si llevara un guante o un calcetín. Es una lesión que grita intencionalidad. ¡Qué terrible! Y lo mismo pasa con ciertas fracturas, como las de las costillas posteriores o las que se dan en los extremos de los huesos largos, las llamadas fracturas metafisarias. Y claro, todo esto choca con la narrativa.
Uno de los puntos clave del material es esa discrepancia entre la historia que cuentan los cuidadores y la evidencia. El famoso «se cayó de la cama». Es un clásico forense. La biomecánica de una caída desde una cama, que es una altura baja, simplemente no genera la energía para causar un traumatismo craneoencefálico severo. No da. No. Ni una ruptura de hígado o múltiples fracturas. Cuando la física de la lesión no coincide con la explicación, es una de las banderas rojas más grandes. La historia no se sostiene. Es increíble todo lo que puede revelar el cuerpo, pero me imagino que las heridas más profundas no siempre se ven. Para nada. ¿Cómo se aborda la parte humana? O sea, ¿cómo se logra que un niño asustado cuente su historia? Con un cuidado y una delicadeza extremos. El protocolo que se detalla es muy estricto. Me imagino. Lo primero es crear un ambiente de confianza, un espacio seguro donde el niño no se sienta ni juzgado ni presionado. Claro. Se usan preguntas abiertas, nunca dirigidas. No se pregunta, ¿te pegó con el cinturón? Porque eso le está sugiriendo la respuesta. Le estás poniendo las palabras en la boca. Exacto. Se pregunta, ¿me cuentas qué pasó en tu brazo? El entrevistador debe mantener una calma absoluta. Si muestra horror, el niño puede cerrarse. Por miedo. Por miedo a haber dicho algo terrible. Se trata de validar sus sentimientos y usar su propio lenguaje, aunque le diga pipí a alguna parte del cuerpo. Y la gran pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo se determina si el relato de un niño es veraz? Es un tema increíblemente delicado. Lo es, y se analiza con un conjunto de indicadores, nunca con uno solo. A ver. Un relato veraz suele ser coherente, pero no perfectamente pulido. Puede tener las dudas y las emociones de un recuerdo real. No se siente como un guión memorizado. Tiene imperfecciones. Justo. Y otro indicador potentísimo es la riqueza en detalles periféricos. ¿Cómo cuáles? El niño no solo cuenta el hecho, sino que recuerda el color de las paredes, qué dibujos estaban en la tele o un olor. Detalles sensoriales. Exacto. Son detalles que son muy difíciles de inventar y que anclan la historia en una experiencia real, vivida. Supongo que otro indicador es cuando describen cosas que no deberían saber por su edad. Exactamente. Se llama conocimiento impropio para su edad. Si un niño de 5 años describe un acto sexual con una terminología que es imposible que conozca por otros medios, Es una señal muy fuerte. muy fuerte. Y por supuesto están los cambios emocionales durante el relato. La historia no es plana. El niño puede pasar de la calma a la rabia, al miedo. De una forma que es congruente con lo que cuenta. Totalmente congruente con el trauma que está narrando. Y todo esto con el objetivo de protegerlo, de no hacerle revivir el trauma una y otra vez. Ese es el principio fundamental. Evitar la revictimización. Claro. Por eso se usan herramientas como la cámara Gesell, que es una habitación con un vidrio unidireccional. Para que lo puedan ver sin estar ahí. Exacto. Permite que psicólogos, fiscales, jueces observen la entrevista sin estar en la sala, intimidando al niño. El objetivo es que la declaración se tome una sola vez. ¡Qué importante! Es una responsabilidad enorme para el sistema. Proteger al niño no es solo sacarlo del peligro, es asegurarse de que el proceso de justicia no se convierta en un segundo trauma. Hemos hablado de las heridas visibles y las historias contadas. Pero al principio mencionaste dos síndromes que suenan sacados de una pesadilla, donde el abuso en sí es engañoso. Sí, el primero es el síndrome del niño sacudido. Afecta a bebés, generalmente menores de 2 años. Bebés muy pequeños. Sí. El mecanismo es una sacudida violenta que provoca un movimiento de aceleración y desaceleración brutal de la cabeza. El cerebro del bebé, que es muy blando, Ajá. choca repetidamente contra las paredes del cráneo. Esto causa hemorragias cerebrales y en la retina. Y lo más terrible es que puede no haber ni un solo moretón por fuera. Nada. Los cuidadores llegan a urgencias con un bebé que está irritable, letárgico, que no come o que tiene convulsiones, y la causa es una lesión interna devastadora provocada por ellos mismos. Cabe todavía más retorcido psicológicamente. El síndrome de Munchausen por poderes. A ver. Aquí el abuso es por fabricación de síntomas. Espera, ¿cómo es posible? Un cuidador, casi siempre la madre, inventa o directamente provoca enfermedades en el niño. Sí, para someterlo a constantes atenciones médicas. Pero ¿cuál es la psicología detrás de eso? ¿Por qué alguien haría algo así? Es una patología psiquiátrica grave en el cuidador.
La motivación no es dañar al niño directamente, aunque termine haciéndolo, sino obtener atención y simpatía a través del rol de madre abnegada de un niño enfermo. ¡Qué locura! ¿Y cuáles son las señales de alerta? Son muy particulares. Un historial médico del niño larguísimo, complejo, incongruente, lleno de síntomas que ningún especialista logra diagnosticar. Ajá. Y lo más revelador es que los síntomas a menudo desaparecen cuando el niño es separado del cuidador, solo se manifiestan en su presencia. ¡Wow! Y un detalle escalofriante, el cuidador muestra una calma extraña, a veces hasta satisfacción, mientras el niño es sometido a pruebas dolorosas e invasivas. ¡Qué horror! Entonces, después de recorrer todo esto, desde un moretón hasta una enfermedad inventada, ¿qué nos queda? Es complejo. El diagnóstico del maltrato infantil parece un rompecabezas armado con piezas de ciencia forense, de psicología y una profunda empatía para escuchar lo que no se dice con palabras. Y si conectamos esto con el panorama general, el impacto va mucho más allá de lo físico. El material es claro en que las secuelas psicológicas, El miedo, la inseguridad. miedo crónico, inseguridad, una desconfianza fundamental en el mundo adulto, pueden durar toda la vida. Uf, Pero bueno, también hay una luz de esperanza en la prevención. Se insiste mucho en apoyar a los padres vulnerables. a los que están sobrepasados. Exacto. Jóvenes, sin red de apoyo, sin recursos, abrumados por el llanto de un bebé. Enseñarles herramientas para manejar el estrés, explicarles que el llanto es comunicación, no una provocación. Eso puede prevenir muchísimas tragedias. Y para cerrar, el material nos deja con un dilema cultural fascinante. Sí, es un punto muy interesante. Se menciona, por ejemplo, la costumbre en algunas zonas andinas de sentar a los niños sobre piedras calientes como un método para enseñarles a controlar esfínteres. Ajá. Y esto los obliga a plantear una pregunta muy compleja. ¿Dónde se traza la línea entre una idiosincrasia cultural y un acto de maltrato? Es la gran pregunta. Y más importante aún, ¿cómo puede un sistema médico y legal navegar esas complejidades para proteger al niño sin caer en el juicio o la anulación de toda una cultura? Es una pregunta que creo vale la pena seguir reflexionando.